Si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer. Eso está mal. No le concedo la interrupción por machirulo. Me enorgullece, me enorgullece. Dale, Johnny, dale. ¿Qué pasó? No te enojes ni te pongas nervioso. ¡Carajo! Ay, Dios. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. Acabo de darme cuenta. Igual. ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y moverse y hacer cosas que irritan al que expone? Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la gente. No voy a ser candidata. No le pedimos permiso a nadie. Punto. Condenada, perpetua. Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo? Hoy te juro que te atiendo. En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente, No es eso. no la volteé con la mirada. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor. Todo hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés de vivir. No se peleen, señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. 13:11 del mediodía, señores, y aquí estamos nuevamente en nuestra casa, en Ecomedios. Le quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo a Jorgito Chamorro, que ayer hablamos largo y tendido. Y además, bueno, nos volvió a felicitar, como nos felicitó al aire, por la transmisión que hicimos, que obviamente se volverá a replicar y volveremos a estar. Y bueno, es así, Mati. Volveremos a estar para el balotaje. Usted no estuvo. No. Y tampoco estuvo, ni me dejaron solaina. Me dejaron No había lugar. No había, lugar. la verdad que no había lugar. Era mucho. ¿Y yo qué iba a hacer? A estar pintada ahí. Hola. Muchos varones. Sí, eso. Hay que muchos varones. tener un poquitito menos de varones, ¿eh? Bueno, igual de todas maneras quiero agradecer también a Manuel Marbazo, su mujer, que estuvieron aquí en la radio, bancando, armando, acompañándonos, ¿eh? Así que, bueno, mil gracias. Señores, 13:30 tenemos una nota que a mí realmente me encantó. La nota de Melissa Trad la vamos a hacer por Zoom. Yo la verdad que creía que, si bien es sanjuanina, creía que estaba viviendo acá. Y es un tema, como vos decías, Sofi, muy raro, muy difícil. No, raro no. Sí, porque hay de historia, entender. hay geopolítica, hay un montón de cosas, hay odio, es como que se mezcla todo y no terminás de... yo por lo menos, digo, leyendo los libros y todo lo que estudié en la vida, digamos... Es como que no termino de entender esta cuestión de guerra. Claro. Entonces me parecía sumamente interesante. Bueno. En las redes puse un reel que puse no argentinicemos este tema porque es un tema muy complejo. Bueno, y ahí se nota realmente que también hay una gran obturación con la verdad, ¿no? Hay mucho sesgo y en cierta manera lo único que podemos hacer desde aquí es pedir paz. Pero ella estuvo, Melissa, vamos a hacer un Zoom, la había invitado al piso, me dijo, Sara, yo vivo en San Juan, sabía que era sanjuanina, pensé que podía estar acá y la habíamos invitado al piso, así que vamos a hacer un Zoom. Hice la verdad que la nota que había estado en Capital Federal, estuvo unos días y Jorge Real hizo una nota muy extensa en Radio 10, la verdad que es sumamente, pero impecable, es muy docente. La miramos con mi hija mientras almorzábamos porque la verdad que uno desea entender, ¿no? Porque es un tema que nos excede. Tiene, como vos dijiste, siglos de historia, es muy difícil, pero nos gustaría comprender. Por eso 13:30. Y el otro tema, sí, dígame. A veces pienso que hay cosas que no podemos comprender.
no van a estar en nuestra comprensión. No. Hablo puntualmente de lo que es esta barbarie, ¿no? Del exhibicionismo que hay con toda esta guerra, porque ellos lo que quieren es mostrarte quiénes son ellos y cómo pueden, mira, hasta no lo voy a decir porque hasta me incomoda decirlo, cómo pueden decapitar a una criatura. Me parece que hay cosas que no nos va a dar la cabeza para mí y para comprender, ¿no? Pero está bueno poner blanco sobre negro. La verdad tiene una verdad. La verdad no es una descripción de la verdad, con lo cual, en cierta manera, hay que tratar de comprender y hablar con las personas que en este sentido también había hablado con Pedro Brigger, que es un periodista internacional está en distintos medios y también plantea algo muy parecido que plantea Melissa Trad, una estructura y una línea histórica, geográfica, muy clara. Pero bueno, mejor que lo hablemos con ella. Y el otro tema es, también vamos a hablar en el día de hoy con algo sumamente interesante. Usted, por ejemplo, está en la cancha, ¿puede mandar un mensaje? Sí. ¿O se le complica o no tiene mucha señal? No, depende de qué cancha. Ah, bueno. Hay algunas que... Algunas muy complicadas. Bueno, algunas muy complicadas. ¿Qué dije yo acá el domingo? ¿No? ¿Qué dije el domingo? Que el día lunes se abrían los sobres sobre el tema de el 5G. 3 empresas, Claro, Telecom y Telefónica, amplían el espectro. Por eso vamos a hablar con el vice de ENACOM, Gustavo López, para que nos expliques qué implica esto. Y también en lo posible, vamos a hablar un poco, hay como un rebrote alfonsinista en el radicalismo. Bueno, señores, de todo esto... No están muy contentos, obviamente. Y por eso mismo, digo, hay un rebrote alfonsinista. Como que están ahí. Claro. Quise decir al revés, están muy contentos en chiste, pero después dije... Bueno. Bueno, De Petri, que lloró el domingo, ahora está ahí al lado, cual muñeco de torta acompañando lo que dice Patricia Bullrich. Esto no es una ruptura, tanto el PRO como el radicalismo tienen libertad de acción, o sea, ellos dos solos con su balsa están diciendo lo que van a hacer. Pero bueno, 13:15 del mediodía. No entendí lo de Santoro, por ejemplo. ¿Cómo que no entendiste? ¿Por qué se bajó? Y es claro, le faltan medio punto para el balotaje. El balotaje genera un montón de plata también, un gasto innecesario, y en ese sentido dijo, bueno, voy a acompañar el espacio. Hay un acompañamiento del radicalismo a Massa, y el primero que dice, bueno, tengo que acompañar desde el espacio interno y voy a acompañar. A mí me parece que era innecesario, hablé con algunos politólogos, me dicen, me parece que innecesario, es irremontable, casi 18 puntos para en 3 semanas lograr ganarle a Black Macri, ¿no? Al primo de Macri, que va a quedarse en un espacio absolutamente vecinal. El PRO va a quedar exactamente en las 9 manzanas, que son 9, 10, 15, Escuchaba 12. ahí a la militancia los memes que decían que había que amurallar la ciudad. Sí, porque dicen que en realidad hay como una franja grasa. En vez de franja gasa hay un meme que dice franja grasa, no lo vi. que es una franja grasa. Algunos dicen que, bueno, tiene que ver con capital. Es medio burda. Muchos memes realmente espantosos. El más espantoso de todo fue, no un meme, lo que circuló por WhatsApp con cierto atisbo de odio, que era que el fin de semana ganaron 2 veces los Black. Claro. ¿El club de rugby? ¿Lo tengo que aclarar? No, pues si lo aclaro es peor. Ok. No, y de hecho, poniéndonos en serio, después más adelante te voy a contar en lo que tiene que ver con mi columna deportiva, algo que está estudiando la justicia de la World Rugby, porque parece que hubo una situación de racismo en la semifinal, la otra semifinal de la Copa del Mundo, entre Sudáfrica e Inglaterra. Y fue de un sudafricano hablándole a un inglés, palabras. Yo vi el video muchas veces, traté de reproducirlo. Recordemos que en Sudáfrica, se habla inglés, pero el idioma es Afrikaans y es como que tiene algunas cosas muy parecidas y otras muy distintas. Pero contá qué fue lo que pasó. Bueno, uno de los jugadores sudafricanos le dijo a Tom Curry, que es otro jugador, pero de Inglaterra, le dijo white cunt, que depende de cómo pronuncies, significa blanco estúpido, o lo que trataban de explicar los diarios franceses, por ejemplo,
el Daily Mail y el Daily Mail no es francés, pero alguna prensa. Vamos a hacer una, fue un acto de discriminación no se hacia termina, los blancos, no sí, estoy entendiendo. Se determinaría que están investigando, porque yo veo el video y escucho y estudio inglés y sé inglés, y realmente te queda la duda. Si quiso decir eso o si habla precisamente de una situación de juego, que digo, se pronuncia casi igual. Después te voy a leer las dos palabras. ¿Y cuál es la otra palabra? La tengo ahí anotada, pero está en otro idioma, está en este que te digo, Afrikaans. Y estás ahí, en el límite, pero el jugador inglés se quejó y le dijo al árbitro, che, me acaba de discriminar. Bueno. Están investigando, por eso no puedo decir, no puedo decir pasó esto porque están investigando. Todavía no se expidió, digamos, la justicia, el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina. Bueno, 13:19 del mediodía, no sé si vendimos todo, no sé si ya puse apertura comercial, no vendimos nada. Y bueno, ¿y qué hacemos, Mati, si no vendemos nada? No morfamos. Y si no morfamos, no podemos estar al aire. Es así. Pues no tenemos el cerebro con las condiciones para estar al aire. Vendemos y volvemos. Auspicia Tercer Tiempo. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Somos Geneia. Somos número 1 en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Separar los residuos y dejarlos reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Q 30 63 94 53 73 8. En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72.000 millones de pesos en beneficios. ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro!
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? 13:25, señores. Bueno, y aquí seguimos en tercer tiempo. Sí, es así, eso es el horario correcto, no estoy equivocada. Seguimos con un poquito de deporte, Sofi. Mientras acomodamos un poco todo lo que está sucediendo. Hay duelo en las caras de los chicos de TN y en la cara de los chicos de La Nación Más. Bueno, duelo se llama la pintura. Duelo. En serio. Siga, por favor. Vamos con el deporte. Vaya con el deporte. A ver, vamos a ponernos un poco en contexto. Boca no tiene su mejor año, pero las cosas no las hizo tan mal, porque está en la final de la Copa Libertadores, que se va a jugar la próxima semana en Río de Janeiro, en el Maracaná. Se habla de que van a ir alrededor de 50.000 hinchas. Esto va a ser el sábado 4 de noviembre. Recordemos, va a jugar frente al Fluminense. En el día de ayer Boca perdió el clásico con Racing 2-1 y la realidad es que este año tiene en los números un historial complicado. Estamos hablando de 15 derrotas. Y si vemos a su oponente, a su máximo rival en la historia, River, que River ha ganado todos los clásicos salvo con San Lorenzo, que tuvo un empate. Y esta noche River en el Monumental, duelo de Michelis, duelo de Tevez. River Independiente es un partidazo. Es cierto, perdón, Sofi, es cierto que no se quieren mucho. ¿Quién? De Michelis y Tevez. Y qué sé yo, esos runrunes, esas cositas. Puede ser, no lo sé. Pero el que sí lo quieren es a Chiquito Romero, porque ayer, la hinchada de Racing obviamente lo aplaudió y todo eso. Bueno, acá Mati duda, porque acá tenemos un hincha de Racing, pero sí, lo quieren, lo respetan mucho. ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí, lo quieren. No lo quieren. Él dice que no. Pero bueno, se fue aplaudido ayer por la hinchada de Racing. Sí. Bueno, se fue aplaudido. Él es hincha de Racing de corazón, es su club de verdad. Él está jugando en Boca, le tocan defender estos colores. Pero ahora juega en Boca. Pero bueno, él es de Racing. Bueno, pero la cuestión es que vuelvo a Copa Libertadores, que es la final del torneo intercontinental, que creo que obviamente todos estamos como locos. Ojo, yo lo que digo, ojo a los argentinos que dicen, yo voy igual aunque no tenga entradas. Río de Janeiro no es cualquier, es una ciudad que se complica y los brasileños son locales. Ojo y no solamente eso, Sofi, perdón que me meta en tu columna. No. Conocemos ambas ese lugar y la policía de Río de Janeiro es re picante. O sea, vamos a decir la verdad, sí, te cagan a palos allá. Sí, allá y a poco, y además, digamos, el lugar donde está el Maracaná, los alrededores, no son fáciles de llegar. Está bien que Boca tiene su hinchada, la 12, lo que sea, o como quiera llamarlo, pero bueno, ojalá, ya me estoy adelantando, pero digo, no hayan disturbios. Pero bueno, creo que los argentinos saben lo que es la policía en Brasil y que no te tira quemarropa si te lo tiene que hacer. Lo hemos visto en otras semifinales que nada, se está haciendo lío, te vienen, te meten, no sé, es como muy complicado. Pero bueno, se habla de esto, de muchos hinchas que van a ir, que van a estar alrededor de los estadios. Después, obviamente, existe esta cuestión de si está bien que se juegue en Brasil o si se tiene que jugar en un punto neutral. Bueno, eso son opiniones, son cuestiones de la organización. Para mí sí se tendría que jugar en un punto neutral, porque, digamos, el Fluminense termina siendo local en el Maracaná y digo, capaz que se puede jugar, no sé, en Perú, en Colombia, en Chile.
Pero bueno, una de las últimas noticias tiene que ver precisamente con que se conoció quién va a ser el árbitro de este cotejo. Va a ser Wilmer Rodríguez, colombiano, hombre que le ha tocado referear uno de los partidos de la ida de Boca frente al Palmeiras. Y lo que pudimos ver es que en estas horas se conoció que él es fanático de lo que fue la Bombonera. Se sacó fotos con los hinchas. O sea, al árbitro le encantó la Bombonera. Pero bueno, igual no tiene nada que ver. También dirigió otros encuentros de Copa Libertadores, uno de ellos de River y demás. Pero bueno, árbitro colombiano. Después varios de sus compañeros, de los que integran el equipo de árbitros, también colombianos. Y después el VAR chileno. Así que bueno, eso está todo en condiciones. Solo resta ver lo que va a ser ese partido, que es el partido del año, la final entre Fluminense, Boca. Y realmente... Repita los horarios y repita los lugares y cómo se puede ver. Va a ser en Río de Janeiro. Esto es el fútbol, digamos. No, en realidad la Copa Libertadores lo podés ver. Lo televisan varios canales, entre ellos está Telefe, está Teis Sports. Este año Telefe, de hecho, compró algunos partidos, así que el partido lo vas a poder ver tranquilamente. Esto se va a jugar el día 4 de noviembre en Brasil, en Río de Janeiro. Y una de las cosas que se hablan es fines de ciclo, ¿no? ¿De quién? De Jorge Almirón, el técnico. A ver, todavía no se dijo nada porque están en la final de la Libertadores. Boca tiene que ganar. Como sea, tiene que ganar porque si no me parece que van a haber ajustes. Y se va Almirón porque realmente fue un año muy complejo para Boca. Perdió los 2 clásicos con River, perdió en total 15 partidos. Son números que no lo favorecen para nada. Pero como digo, y me remito a esta frase que dije antes, tan mal no hizo las cosas porque está en la final de la Libertadores. Llegó. Bueno, veremos. 13:30, señores, en un ratito nada más, mientras los chicos en la operación técnica tratan de ponernos en contacto a Melissa Trat desde San Juan. Vamos a una pausa. Bullrich y Petri ya están tomándose un café y unas ricas medialunas con Milei. Algunos dicen un desayuno, otros dicen un vinito, festejando este éxito. 13:31, ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. 13:33 y me da muchísimo placer hacer esta nota. Primero porque las mujeres en el periodismo nos cuesta mucho ocupar lugares, porque no nos olvidemos que son lugares, aún siguen siendo lugares muy masculinos.
Y la verdad, ver una corresponsal en Gaza me parece sumamente interesante. Y ahí la tenemos, no sé si ya la tenemos, como ponchada, ya entró al Zoom, a Melissa Trad, desde San Juan. Qué lindo verte, Melissa, encantada de saludarte y nuevamente felicitarte por ese tremendo laburo que hiciste en Gaza. Aquí estoy con mi compañera, con Sofía Dre, que va a escucharte muy, muy atentamente porque nos interesa entender. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo estaba en realidad de corresponsal en Cisjordania, que es el otro territorio palestino, pero bueno, estaba ahí a menos de 100 kilómetros de Gaza. Bueno, Melissa, vamos a poner primero un poquito en contexto y después, la verdad que me encantaría, no sé si tenés tiempo, pero poder explayarnos en esta nota para poder entender. Hace menos de 24 horas, el secretario de la ONU se expidió y dijo que realmente lo que está pasando en Gaza es un trato inhumanitario, pero de manera extrema. Hubo un gran cortocircuito también con Israel, con el premier Israel. Contanos un poco cuál es la realidad de todo, hacenos una pincelada de todo esto. Sí, tenés mucha razón. Creo que nos ha choqueado mucho a todos ver que, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un discurso en el que habló de lo que todos sabemos en este punto, ¿no? Que es que jamás cometió una masacre terrible y que no se justifica de ninguna manera hacia el pueblo israelí. Pero el secretario general de las Naciones Unidas osó dar un paso más y decir que este ataque no ocurre en un vacío, sino que ocurre en un contexto de ocupación israelí, donde, bueno, explicó cuáles son algunos de de las violaciones a los derechos humanos que comete Israel en esa parte del mundo, sin usar un vocabulario demasiado fuerte ni nada, porque obviamente estamos hablando de las Naciones Unidas, digamos, ellos tienen ahí un rol también de mediar y hacer discursos que un poco dejen contentas a todas las partes. Y aún así, cuando el secretario general reconoció las dos cosas, ¿no? Israel salió con los tapones de punta, básicamente a decir que el secretario general de las Naciones Unidas no es apto para liderar las Naciones Unidas, que debería dimitir, y que básicamente no está defendiendo terroristas, etc. Se llegó a tratar al secretario general de la ONU incluso de antisemita. Y esto la verdad que es nada, es un poco más de lo que ya venimos viendo en este conflicto hace tanto tiempo, con una narrativa súper unilateral, y cualquier cosa que se sale de esa narrativa que Israel quiere establecer sobre los hechos es fuertemente repudiada, fuertemente perseguida, tildada de antisemita cuando nada tiene que ver, digamos, con lo que ese concepto incluye, con el odio a la comunidad judía. Digamos, estamos hablando del líder de las Naciones Unidas, simplemente hablando del contexto en el que ocurre este ataque y además, digamos, dándole entidad a decir nada justifica el ataque, ¿no? Y sinceramente a mí como periodista lo que me pasa después de ver esas cosas es que yo digo, si el secretario general de las Naciones Unidas no puede opinar, si inmediatamente sale todo el mundo a pegarle, a pedirle la renuncia, etcétera, cuando el tipo lo único que hace es dar el contexto de lo que ocurrió, ¿qué queda para el resto? O sea, ¿qué queda para los que trabajamos en estas cosas y a los 5 minutos somos tildados de una u otra cosa simplemente por querer contar la verdad? Porque la verdad es que lo que pasa es, no sé, a mí me ha pasado estar en muchas notas donde yo lo que veo son corresponsales argentinos que llegaron hace 5 minutos a la región y cubren solamente lo que sucede del lado israelí. Yo estuve 7 meses cubriendo la región desde Palestina y les puedo decir que había muchas otras cosas, digamos, en las cuales estos medios no quieren hablar y que lamentablemente, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, nada justifica el ataque horrorífico a civiles como el que hizo Hamás y nada justifica tampoco los crímenes de guerra que está cometiendo Israel hacia la población civil, un castigo colectivo hacia el pueblo palestino. Pero necesitamos hablar de todo lo que pasa porque si no, digamos, no hay paz posible, ¿no? Si uno no entiende el contexto de lo que sucedió. Vos sabés que escuchándote, clarísimo, estamos hablando con la periodista Melissa Trad, que además, bueno, se viralizó mucho un cruce en La Nación Más, en donde Novarecio, en un acto de absoluto vedetismo, se levantó de la nota y dijo que no quería hablar ni de dictadura ni de otras cuestiones más, y sin embargo,
cuando se sentó con Villarroel, la vicepresidenta de la pareja de Milei, a vicepresidenta, no se levantó. Pero bueno, más allá de eso, Plager también con una actitud muy defensiva del tema con respecto a Israel, ¿no? Desde el lugar. Y yo digo que... Como que te muestran un recorte, ¿no? Un recorte, y no solamente eso, muy sino distinto que, a lo que dice Melissa. que aprendí escuchándote y entendiendo y leyendo un poco, que ahora vamos a profundizarnos para que nos cuente con la docencia que hiciste el otro día en otra nota, que no se puede argentinizar un tema, ¿no? Poniéndolo desde un lugar. Eso es mi mirada. Sino que realmente lo que vos planteás. Ahora, podemos hacer un poco no te digo que de revisionismo histórico, pero que nos trates de explicar cuál es la situación por la cual hoy está así tanto Gaza como Israel. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el marco histórico, político y socioeconómico? Y si está metida la religión, como que es real o no es real. O sea, ¿cuánto tiene que ver la religión en este conflicto? Sí, totalmente. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer cuando vemos este tipo de cosas. Vamos a tratar de resumir. No, tenés todo el tiempo del mundo, no te hagas problema, tenés todo el tiempo del mundo, porque total, si tenemos que mirar la política, la miramos en un rato, la miramos en alguna que otra telenovela más tarde, así que vayamos a lo importante, y hoy lo importante es tu nota, así que tranquila, tenés todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por ese espacio. Si simplificamos un poco la historia del conflicto, hay que entender que básicamente, o sea, obviamente uno podría empezar en cualquier momento, porque también muchas de las poblaciones que hoy quieren ocupar este territorio argumentan que hay razones bíblicas, que sus ancestros hace miles de años vivían en ese lugar. Pero para mí, para empezar, para simplificar el conflicto y para entender lo que está pasando, lo importante es entender. Este fue un lugar que estuvo bajo muchos imperios, estuvo bajo el Imperio Otomano, y cuando estaba bajo ese imperio, lo que podemos decir es que había una población que era mayoritariamente árabe, no existía ningún estado todavía, ¿no? No existía ni el Estado de Israel, no existía un Estado de Palestina. ¿En qué había tiempo una estamos región hablando? Del mundo, ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Finales del 1900 o principio del 1900? bueno, el Imperio Otomano fue muy largo, así que Sí. fueron cientos de años, pero para empezar esta historia nos vamos a ubicar en el fines del 1800. Bien. Ahí lo que había era el Imperio Otomano, reglaba ese lugar, una región que algunos llamaban Palestina, otros llamaban Eretz Israel, otros llamaban, los cristianos llaman Tierra Santa, digamos, cada uno tenía un nombre distinto. La realidad era un territorio que estaba bajo el Imperio Otomano y cuya población era mayoritariamente árabe, ¿sí? La población judía era una población de no tengo el número exacto en este momento, pero habrá sido un 6%, 8%, no era más que eso. Lo que empezamos a ver a fines del 1800 y principios del 1900 es una inmigración de población judía a este territorio, ¿no? Y después lo que pasa es, se cae el Imperio Otomano, queda esta región en manos de un mandato británico. Estas poblaciones coexistían, pero de nuevo era un lugar donde mayoritariamente había árabes y la comunidad judía era muchísimo más pequeña. Y lo que pasa después es lo que todos conocemos, el horror del Holocausto, ¿no? Cientos y miles de personas judías que estaban siendo perseguidas. Y entonces se decide que aquellos que pensaban que había una necesidad de crear un hogar, un Estado para el pueblo judío y que esa era la única forma de terminar con la persecución, lo que ellos entendieron ahí es que este era el lugar, ¿no?, donde había que crear ese Estado judío. ¿Quiénes son ellos que entendieron así y quiénes son también quienes le dijeron, bueno, te damos este espacio, esta tierra es tuya? ¿Quiénes son? Bueno, digamos, podríamos hablar de que todo empieza con el sionismo. El sionismo es esta ideología que justamente plantea que es necesario un Estado para el pueblo judío. Ese sionismo, cuyo mayor representante era Theodor Herzl, es quien escribe que debería ser en este lugar. Ahora, acotación muy al azar en el medio de todo esto, el padre del sionismo, que es Theodor Herzl, y plantea la necesidad de crear un Estado judío, también plantea que este potencial Estado podría ser
en Argentina o Uganda. O sea, imagínense el lugar súper al azar que tenemos nosotros en esa historia, donde por qué potencialmente Argentina? un Estado de Israel podría haber sido creado en la Argentina. ¿Y por qué? Imagínense la situación que tendríamos hoy en día. ¿Y por qué Argentina? Bueno, se decía que Argentina tenía, digamos, por ejemplo, unas condiciones climáticas muy favorables y muy parecidas un poco a la primera opción, si se quiere, que era justamente donde se terminó creando el Estado de Israel. Ellos sí tenían una conexión mucho más fuerte y ancestral con la tierra donde se terminó creando el Estado de Israel, mucho más que lo que hubiese sido si eso hubiese sucedido en la Argentina, por ejemplo. Lo que sucedió es que básicamente el mundo, después del horror del Holocausto, entiende que necesita de alguna manera responderle a esta comunidad que ha sido perseguida, ¿no? Repararla. Ahí es cuando... Repararla, digo, de alguna manera, de ese daño. Claro, que por supuesto eso, digamos, creo que nadie puede estar en discusión con eso, ¿no? O sea, un pueblo completamente perseguido y el horror que vivió en el Holocausto, creo que no sé si lo terminamos de dimensionar, y entonces se entiende, obviamente, que esa gente necesitaba un refugio, ¿no? El problema es que los británicos, que eran quienes estaban ahora a cargo de esta región, son quienes le prometen a la comunidad judía que digamos, que se va a crear un hogar para el pueblo judío en este lugar de la tierra, es decir, donde hoy se ha creado el Estado de Israel y donde estaban todos estos árabes. Ahora, el mandato británico no le promete crear un Estado, es la famosa Declaración de Balfour, que se llama, las palabras textuales de eso son, le promete un hogar judío, no es que le promete un Estado. Y esa misma carta lo que dice es que siempre y cuando también se tengan en consideración las necesidades de la población local, que era una población árabe en su mayoría. Ahora, después de eso, después de esa promesa, la ONU hace un plan de partición. Dice, bueno, este territorio lo vamos a dividir en dos, un Estado árabe y un Estado judío. Esa división ya no era ni siquiera 50 y 50%. Cuando uno ve el mapa de esa época del plan de partición de las Naciones Unidas, se le ofrecía un poquito más de territorio en términos porcentuales a la población judía. Ustedes imaginarán que obviamente la población árabe no aceptó este plan. O sea, ellos entendían que habían estado ahí, que ellos eran la población local, que viene una inmigración, digamos, judía, que tiene todo su derecho a inmigrar a ese lugar y encontrar un refugio donde no ser perseguidos, pero de ahí a que el territorio se divida y darles la mitad del territorio ya es otra historia. Entonces, por supuesto que los árabes no lo aceptan, empieza una tensión muy fuerte. Cuando se acaba el mandato británico, Israel, al poco tiempo de este plan de partición, Israel declara unilateralmente la creación de su Estado, ¿no? Y ahí comienza la primera guerra árabe-israelí, porque los árabes claramente no querían que se conformara un Estado judío. ¿Año? Y lo veían como... ¿Año? Eso fue en 1948. Fue en 1948. Comienza la primera guerra árabe-israelí. De ahí en más, porque no hace falta que mezclemos tantos datos y cosas, hay un montón de guerras en el medio, un montón de enfrentamientos, muchas veces comenzadas por el pueblo árabe y por otros países que rodeaban, países árabes que rodeaban la región, justamente porque entendían que esta situación no era justa, digamos, y en esas guerras lo que sucedió es que en general Israel terminó conquistando más territorio, ¿no? Del que ya le daba ese plan de partición de la ONU, que era un plan, no es que se había implementado. ¿Y qué pasa entonces? Después hay una guerra muy famosa, una guerra en 1967, la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel ocupa tanto territorio de más, que lo que hace el derecho internacional después, hay resoluciones de la ONU al respecto, lo que dicen es, el Estado de Israel tiene derecho a existir, pero tiene derecho a existir bajo las fronteras anteriores a 1967. Es decir, la comunidad internacional no reconoce todos los territorios que Israel ocupó después de 1967 y que todavía no devuelve. Lo que vemos desde ahí en adelante es otras guerras, estuvo la guerra del Yom Kippur en 1973, estuvieron las intifadas, que fueron levantamientos del pueblo palestino, etc. Pero lo que vemos al día de hoy es un conflicto que no es un conflicto limítrofe entre dos estados, ¿no? O sea, no es que esa partición del territorio quedó así, Israel ocupó más tierra, se quedó con eso y el resto es Palestina. No,
acá, ¿por qué se dice que hay una ocupación israelí? Primero porque no hay un reconocimiento total del Estado palestino. Ese territorio es un territorio ambiguo, digamos, que hay países que sí reconocen como un Estado y otros que no. Pero lo que hay es básicamente una autoridad israelí que es quien determina cómo se viven todos estos territorios. Si bien existe la autoridad palestina, se le llama a quienes gobiernan solo Cisjordania, de hecho, porque la autoridad palestina no tiene control sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, sí lo tiene Hamás, y por eso, bueno, también hemos visto lo que hemos visto. La realidad es que Israel determina todo sobre cómo vive esa población. O sea, Israel determina quién entra, quién sale, cuáles son los servicios y los productos a los cuales la gente tiene acceso, quiénes pueden pasar de un lado a otro, no. Melissa, estás hablando de la Franja de Gaza. ¿De quién No, puede estoy entrar hablando de Israel? de toda Palestina. De toda Estoy hablando de toda Palestina, o sea, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Ahora, la Franja de Gaza tiene una situación además bastante particular, porque como les decía, son dos territorios palestinos que no están conectados territorialmente. Sí. Siempre La estuvo en Franja de Gaza conflicto, tiene, la sí. franja. Siempre. ¿O no? ¿Siempre qué cosa, perdón? Que la Franja de Gaza, o sea, no recuerdo cuándo no estuvo en conflicto. Sí, siempre ha sido una de las situaciones más complejas porque también hay que entender que la Franja de Gaza es un territorio de 40 kilómetros por 10, donde viven más de 2 millones de personas. O sea, es uno de los lugares del mundo más densamente poblados y se lo conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Israel ocupó ese territorio, o sea, estuvo en la Franja de Gaza, hubo muchas guerras a lo largo del tiempo, se retiró, pero a mí en muchas de las notas, digamos, usan ese argumento de que Israel se retiró de la Franja de Gaza para decir que no hay ocupación. Eso no es cierto, se retiró, digamos, sí, no hay israelíes viviendo en la Franja de Gaza, pero Israel bloquea toda la Franja de Gaza, o sea, hay un muro, hay vallas, la gente no puede entrar y salir, solamente algunos tienen permisos para trabajar en Israel, porque son mano de obra barata en Israel, básicamente, pero es un territorio bloqueado por Israel, y eso implica mucha mayor restricción de qué es lo que entra, qué es lo que sale, quiénes entran y quiénes salen. Por lo tanto, nada, las oportunidades laborales para la gente son básicamente nulas. El acceso, por ejemplo, a agua potable es mucho menor por día de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que son estándares básicos para la vida digna. Todo esto antes del ataque de Hamás a Israel, ¿no? Antes. Lo que hemos visto después del ataque de Hamás a Israel es un endurecimiento de esas políticas, donde Israel directamente bloqueó el ingreso de agua, de alimentos, electricidad, combustibles, etcétera, haciendo que la situación en la Franja de Gaza sea una crisis humanitaria mucho más terrible. Pero hoy en día, de todas maneras, y a eso iba un poco con este concepto de la ocupación, Israel determina todo lo que sucede en estos territorios. Le delega a los líderes palestinos algunas cuestiones, como para no tener que hacerse cargo, pero no es una entidad separada, o sea, controlan muchísimo del territorio en Cisjordania y además lo que tenés es un agregado, que digamos, un obstáculo terrible para la paz, que son los asentamientos israelíes, que significa que, además de esta división de territorio que yo les contaba al principio, de la Franja de Gaza, en el medio de Israel y después Cisjordania, al interior del territorio palestino, muchas veces cuando vemos un mapa del lugar, vemos un mapa donde dice Palestina, donde dice Cisjordania, vemos manchitas. Esas manchitas en el mapa son asentamientos israelíes. Los asentamientos israelíes son básicamente una especie de barrios o ciudades en territorio palestino que son ocupados por israelíes que creen que esa es una tierra que religiosamente, digamos, les pertenece. Estos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional. El problema es que imagínense ustedes que en el gobierno actual de Israel, que es una coalición de extrema derecha, existen funcionarios que son ellos mismos colonos israelíes de esos asentamientos. En esos asentamientos hay mucha violencia alrededor, digamos, hacia la población palestina. Hay palestinos que también han querido hacer ataques en esos asentamientos. Para que ustedes vean la situación que acusan, muchas organizaciones de derechos humanos en el mundo acusan a Israel de implementar un sistema de apartheid. Para que ustedes vean hasta qué punto esto es real,
esos asentamientos israelíes que están en territorio palestino tienen, por ejemplo, calles que solamente pueden usar israelíes. Esas calles no las pueden usar los palestinos. Son asentamientos que están cercados, no es que están en el medio o tienen un vecino palestino, digamos, pero están muy cerca a veces de pueblos palestinos. Y están fuertemente militarizados, el gobierno israelí les provee seguridad y además, a pesar de estar en el mismo territorio que el resto de los palestinos, digamos, digamos, no es el mismo gobierno el que gobierna los asentamientos que el que gobierna el resto de ese territorio palestino. Esta parte es un poco compleja, pero un poco demuestra por qué hay un sistema de apartheid en ese lugar y por qué la ocupación, de nuevo, no es un conflicto entre dos países que tienen problemas en la frontera, sino que realmente es un pueblo que ocupa al otro y que decide cómo se vive. O sea, Israel decide cómo se vive en Palestina y uno como turista lo ve de manera muy fácil. O sea, uno para llegar a Palestina necesita el permiso de Israel. Uno no puede entrar a Palestina sin el permiso de Israel. Y eso para mí ya es un ejemplo muy tangible de cómo, bueno, no estamos hablando de dos entidades separadas, ¿no? Acá, Sofi, mi compa, te quiere hacer una pregunta, Melissa. Melissa, ¿qué tal? Sofía es mi nombre. Realmente te haría muchas preguntas, pero bueno, no puedo todo a la vez. Pero vos recién contabas que estuviste, bueno, 7 meses que en territorio palestino, en Cisjordania y demás. ¿Qué cosas, te lo pregunto, te impactaron, te llamaron la atención? ¿Cómo se vive? ¿Cómo ves a la gente? Es mucho tiempo, 7 meses. Sí, vos sabés que yo la primera vez que fui a la región fue hace 8 años. Mira. Hice un viaje por Medio Oriente. Yo había ya estudiado un poco este conflicto, porque yo soy periodista, pero me especializada en política internacional, en seguridad internacional. Entonces, bueno, ya había estudiado este conflicto, ya creía que entendía lo que sucedía en el lugar. Y lo que me pasó fue que llegar fue un cachetazo. Fue un cachetazo porque entendí que hay cosas que uno no entiende simplemente cuando lee. O sea, uno puede entender la división del territorio, uno puede entender cuáles son los acuerdos que se hicieron, cuáles fueron los momentos en los que se estuvo más cerca de la paz, pero uno, digamos, las cosas que uno ve en el terreno son muy distintas de todo eso que uno lee. Y yo creo que si hay algo con lo que me quedé, de hecho, bueno, volví el año pasado y después este año para hacer una cobertura mucho más amplia y trabajar como corresponsal de ahí, porque yo veía una historia para contar, digamos, una historia que no estamos viendo en el mundo, y todo esto antes del ataque de Hamás, porque a mí me agarró el ataque de Hamás estando ahí, de hecho, pero yo venía en ese lugar hace más o menos 7 meses. Y lo que vi, más que nada, es como lo que significa vivir bajo ocupación en el día a día, ¿no? Y eso no es solamente estos bombardeos que vemos a Gaza en estos momentos de mucha violencia. Vivir bajo ocupación es vivir bajo una humillación constante todos los días de tu vida. Y eso creo que incluso es más profundo y es más doloroso que todo lo que es la falta de acceso a servicios básicos a veces, ¿no? Porque la gente nace, vive y muere en el medio de esa situación. Hay gente que no conoce otra cosa, digamos, no ha vivido otra cosa. En Cisjordania la situación es menos grave que la de Gaza, o sea, en Gaza realmente eso ya era una crisis humanitaria antes del ataque de Hamás y la respuesta de Israel bombardeando y cerrando todo. Ya era una crisis tremenda, ahora es directamente inhumano lo que está sucediendo en Gaza. Pero en Cisjordania lo que les puedo decir es esa humillación de la que yo les hablo. Es, por ejemplo, uno, para salir de Cisjordania y llegar a Jerusalén, que en teoría es vos me preguntabas de la religión antes. Bueno, sí. Jerusalén es uno de los grandes obstáculos, si se quiere, en la consecución de la paz, porque es una ciudad en la que hay sitios muy importantes para el judaísmo, para el islam, para el cristianismo. Entonces, bueno, todo el mundo quiere esa porción de tierra. Internacionalmente se dijo que eso no podía ser de uno o de otro, tenía que haber o una administración internacional o un territorio dividido. Israel lo ocupó y Israel es quien regula lo que sucede en Jerusalén. Y entonces hay gente en Palestina, en Cisjordania, donde yo estaba, que quiere cruzar a Jerusalén, por ejemplo, para rezar, ¿no? Claro. Porque están sus sitios más sagrados ahí. O porque hay gente que nació en Jerusalén y fue desplazada de Jerusalén y vive hoy en Cisjordania. No todos los palestinos pueden cruzar a Jerusalén. O sea, uno necesita tener permisos específicos para llegar a Jerusalén.
Por lo tanto, hay población que está bloqueada y encerrada en Palestina, como la población que está encerrada en Gaza. Está encerrada en Cisjordania también. Pero los que sí pueden pasar, se toman un colectivo, y esto es una ruta que yo he hecho muchas veces, te tomas un colectivo en Cisjordania, cruzas a Jerusalén. Para cruzar hay un checkpoint militar. En ese checkpoint se suben 2 pibitos tremendamente armados, y digo 2 pibitos porque la Menores gente que de hace el edad. servicio militar en Israel son chicos de 19, 20, 20 y Que es pico, ¿no? obligatorio ya, el servicio militar. Es obligatorio para hombres Melissa, y para mujeres. Melissa, el te paso servicio- una el servicio- pregunta ahí que siempre Sí. me gustó entender. 2 preguntas, mientras te escuchaba con mucha atención, ¿no? Más el quilombo de todo lo que está pasando junto por el cambio, que el teléfono estalla. Pero eso, no, de eso no. La pregunta es, cuando se viralizan todas las imágenes, son en una fiesta electrónica en un kibutz. La primera pregunta, los kibutz, ¿por qué están, cómo están y por qué la mayoría, cuando los trae Aerolíneas Argentinas, eran todos jóvenes? Ahí, ¿cuál es la tradición cultural de ir a esos kibutz y por qué hay tanta tradición cultural de ir a ser parte del ejército, aunque sea de la comunidad más grande de Nueva York o Argentina, a Israel? Bueno, eso, la fiesta electrónica, que llegaron muchas imágenes de esa fiesta cuando fue el ataque de Hamas ese 7 de octubre, eso era una fiesta que estaba ocurriendo en territorio israelí, pero muy cerca de la Franja de Gaza, ¿no? Lo cual uno también piensa, más allá de que, obviamente, de nuevo, nada justifica los ataques, pero yo escuchaba a mucha gente en Palestina decir, o sea, ¿cómo puede ser que haya gente divirtiéndose a metros de donde la gente se está muriendo, digamos, si no tiene acceso a servicios básicos, porque Israel los bloquea? O sea, es un poco cínico, pasa a veces con no sé, estas movidas medio hipster que uno dice, bueno, cero conciencia de lo que te rodea, ¿no? Pero fuera de eso, eso es territorio israelí, ahí viven, como os decía, kibbutz, kibbutzim. Hay de hecho muchos latinoamericanos que viven en esa zona. ¿Qué son los kibutz? Contales a la gente qué son los kibutz y cuál es la tradición cultural que ahí cuando se va a vivir al kibutz, qué se hace y por qué. Son sociedades, digamos, dentro de Israel que viven de una manera muy distinta, son una especie de barrios, si se quiere. Esto no es lo mismo, me preguntaron en una nota, los kibutzim no son lo mismo que los asentamientos israelíes, que yo les contaba recién, eso es otra cosa porque eso está en territorio palestino. Sí. Los kibutzim de los que estamos hablando están en territorio israelí, los que estaban cerca incluso del ataque. Son, digamos, pequeñas sociedades muy relacionadas al judaísmo, la gente vive ahí, trata de... Nada, tienen como otro estilo de vida, tratan de preservar una cuestión más comunitaria. Exacto. Yo la verdad he cubierto mucho más desde el lado palestino, donde no hay kibutzim. Sí he tenido el placer de conocer a gente que vive en esos kibutzim y que me cuenta, bueno, historias de gente que vivía ahí, después se mudó a otro territorio israelí, digamos, donde hacen vida más parecida a la nuestra, a pesar de lo que pasa al lado. Pero son, sociedades que eligen vivir de otra manera, más austera y demás. Sí. Y lo que hay, ¿por qué habían tantos chicos, tantos menores en estos vuelos de repatriación de Argentina? Es porque Israel tiene todo un sistema donde impulsa que la comunidad judía de todo el mundo pueda ir a Israel, ir a esos territorios ancestrales, conocer cómo se vive, etcétera. Obviamente son viajes, es una situación muy inteligente también para promover cómo vive Israel y por qué, y el sostenimiento de la ocupación. Pero bueno, en realidad son todos chicos que van, obviamente, a conocer quizá estos lugares que tienen mucho que ver con sus raíces y las raíces es la de su tradición religión. cultural, ¿no? Sofi, querías hacer una pregunta. Que me quedé con la intriga que estaba terminando de contar qué pasó con esos chicos que estaban tan armados que se subieron a un colectivo. Ah, perdón. Claro, bueno, eso es diario en realidad. O sea, la gente para cruzar de Cisjordania a Jerusalén se sube a este colectivo, el colectivo atraviesa un checkpoint, en este checkpoint se suben 2 chicos muy armados, digamos, y lo que hacen es pedirle a la gente los papeles, porque no cualquiera de nuevo puede cruzar a Jerusalén. He visto
miles de veces cómo estos chicos se suben al colectivo. Como les decía, ya es bastante fuerte tener un arma, digamos, apuntándote porque están caminando por el pasillo de un colectivo. Ya esa situación es muy fuerte y es muy, digamos, no sé, yo hablaba con gente más grande, yo he nacido en democracia, pero la gente más grande me contaba que un poco esa era la sensación de vivir en dictadura en la Argentina, ¿no? Sí. Pero se suben a los colectivos, intimidan a toda la gente, he visto te miles van de veces cómo le apuntando. gritan. O sea, ¿Cómo? te van apuntando, digamos, están apuntándote. Eso es lo que... No es que están apuntando, pero se suben ellos muy armados, y entonces imagínate que en un espacio muy chiquito del pasillo, cuando caminan, cuando te están roza hablando con el de al el lado, arma. vos el arma te queda casi en la cara, Sí, digamos, es una ¿no? intimidación. Entonces, Es una actitud intimidante. Estamos hablando con Melissa Trat, que estuvo viviendo 7 meses en Cisjordania. La primera pregunta, varias en una. ¿Por qué viajaste a Cisjordania? ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, el momento de mayor sorpresa y de mayor miedo en Cisjordania. Bueno, yo viajé a Cisjordania porque, bueno, les contaba que yo llegué a la zona por primera vez hace 8 años, quedé muy impresionada. Yo soy periodista. Después de ese primer viaje a Medio Oriente que hice cuando conocí la región, entendí que mi vocación era el periodismo internacional. Entonces, después hice una maestría en Europa con una beca sobre seguridad internacional. Eh, y siempre como que había una cosa que me volvía a llamar desde ahí. Yo escribo mucho sobre este conflicto desde hace muchos años, pero sentía que los artículos me quedaban chicos porque es tan complejo. Incluso estamos hablándolo acá en la radio y es complejo Sí, es como simplificar que te todo. surgen muchas dudas. Sí, es muy complejo. Por eso digo que hay que tener respeto y llamar a las personas que saben y preguntar para entender. Sí, porque es algo bastante complejo, hay mucha historia detrás. Y entonces me pasó que yo dije, bueno, estos artículos me están quedando chicos, yo quiero ir a este lugar, quiero hablar con la gente, quiero estar, quiero ver cómo se vive, quiero escribir más sobre esto. Me encantaría algún día en realidad poder escribir un libro un poco sobre esa historia, es un poco era un poco mi objetivo yendo ahí, porque bueno, había muchas historias que contar antes del ataque del 7 de septiembre de Hamás. Y así fue como llegué y así fue como también fui viendo la escalada en la tensión que había en general entre las dos comunidades, y cómo después esto derivó en este ataque de Hamás a la población israelí. Pero estaba por eso, para poder contar un poco ese lado de la historia, y creo que en este momento fue realmente relevante para poder compartir a una comunidad hispanohablante qué es lo que se ve, porque lamentablemente en América Latina tenemos una narrativa muy unilateral. Hay prácticamente nada de información en español sobre los eventos que ocurren a diario allá, digamos, más allá de la historia del conflicto. Y lo que vemos ahora son todos corresponsales, al menos los de Argentina, que están del lado israelí, digamos. No hay nadie que un poco te pueda contar en español lo que pasa del otro lado, que no es para nada negar el horror del ataque de Hamás al pueblo israelí, pero es dar el contexto que necesitamos para hablar de esto, ¿no? Sí, totalmente. El marco histórico, ¿no? Todo tiene una construcción histórica. Y por el otro lado también quería preguntarte esto que te decía, ¿no? ¿En qué momento tuviste miedo y en qué momento dijiste qué hay de mística acá para vivir acá en Cisjordania o acá en Gaza? ¿Qué hay de mística? ¿Qué sucede en esos pueblos para seguir peleando y peleando y peleando? ¿Sí? ¿Qué es lo que vibraste vos desde el otro lugar como latinoamericana? Bueno, yo creo que hay mucho, me parece que hay una empatía inevitable cuando uno viene también de países, ¿no? que hemos sufrido nuestra parte. Creo que hay una empatía inevitable cuando uno ve la situación de un pueblo que sufre una situación tan injusta, digamos. Y a mí, me parece muy sorprendente esta cosa del pueblo palestino de resistir a la ocupación, de entender que la situación que ellos viven no es justa. Hay muchísimas cosas que les podría contar, pero por ejemplo, muchas familias conservan todavía la llave de las casas de las que fueron desplazados cuando se creó el Estado de Israel. Y esa llave para ellos es el símbolo del retorno, ¿no? De poder algún día volver a esas casas que les robaron. Hay una frase que las madres palestinas dicen mucho, que es, se lo llevaron amoblado.
significa que Israel no solamente se quedó con porciones de tierra, se quedó con sus casas amobladas como estaban, con la comida recién hecha, digamos. Esa es la situación en la que fue desplazada el pueblo palestino. Y entonces, por supuesto, todas estas historias, viste, pasan de generación en generación. Imagínate, si el pueblo judío se pasó cientos de años aferrado a la idea justamente de poder crear su hogar, imagínense si el pueblo palestino, digamos, desplazado hace unas décadas, no va a tener también esa misma sensación y esa misma, digamos, esa cosa pendiente que tienen con sus propios abuelos, con sus padres y demás, de resistir, de no volver a ser desplazados, porque esto hay que decirlo, cuando Israel le dice a la gente de Gaza que evacúen hacia el sur, en un territorio que de nuevo tiene 40 kilómetros de largo y 10 de ancho, porque les dicen evacúen al sur porque vamos a bombardear el norte. Ustedes imagínense que esa gente ya es desplazada. O sea, la gente que vive en Gaza vivía incluso a veces en estos mismos territorios, estos kibutzim de lo que hablábamos al sur de Israel y que limitan con Gaza, donde hemos visto los ataques de Hamas. Hay gente que vive en Gaza que fue desplazada de esos territorios o de otras partes de lo que era Palestina, y ahora viven en Gaza. Entonces a esa gente se le está pidiendo que sea refugiada por segunda, tercera vez. Y yo lo que les puedo decir eso es un poco lo que se escucha en la gente, lo que hablan, y si me hablas de la cuestión del miedo, yo creo que la gente está muy acostumbrada, porque las situaciones de violencia no empezaron con este ataque de Hamas. Este año, incluso cuando yo estaba ahí, hubo una situación donde colonos israelíes, que son, les contaba, estos que viven en los asentamientos en territorio palestino, los colonos entraron a un pueblo palestino que se llama Juwara, quemaron casas y mataron a palestinos. Y eso yo no lo vi aparecer en ningún medio de acá, digamos. Era la realidad que se vivía antes. También ataques de palestinos a israelíes tratando de cometer un ataque, tratando de entrar armados a algún asentamiento. Eso eran cosas que eran del día a día, o sea, eso en las noticias aparecía todo el tiempo, en las noticias locales, digo. Y específicamente cuando arrancó después de lo que fue el ataque de Hamas, yo particularmente no estaba en una zona en la que se vivía bajo completo peligro, porque no era Gaza, era Cisjordania. Sí estábamos bloqueados, no podíamos salir de Palestina, pero, o sea, yo necesité particularmente la ayuda del gobierno argentino para pasar por un paso diplomático, porque Israel está bloqueando eso. Pero yo no veía nada, no es que a mí me cayó un cohete al lado. Lo que sí, todas las noches, bueno, yo estaba trabajando como corresponsal todos los días desde el ataque, y a la noche cuando me iba a dormir se escuchaban los aviones de guerra sobrevolando, digamos, y eso era un poco, Melissa, un poco terrible. Nos queda un poquito tiempo para despedirte porque se corta el Zoom. Ella está en San Juan. Si te puedo pedir brevemente, agradecerte y decirte si Biden fracasó o no. Bueno, muchas gracias. Mira, si Biden fracasó o no, yo creo que todo está por verse. De todas maneras, Estados Unidos es el principal aliado de Israel, le envía billones de dólares por año para sostener la ocupación. Y en este momento lo que están haciendo es tratando de negociar probablemente que Israel no haga esa invasión terrestre a Gaza tan rápido para ver si rescatan a los rehenes israelíes que están en Gaza. Pero Estados Unidos, por ejemplo, ha bloqueado una resolución. Bueno, ahí se cortó el Zoom, lo había dicho en la operación técnica, así que, bueno, es más que suficiente y clara la nota, sumamente interesante. Melissa Trat, periodista sanjuanina, no ha sido muy bien tratada en algunos medios nacionales, pero bueno, la verdad que el profesionalismo y la información que tiene es muy, muy contundente. Si podemos después la podemos saludar o agradecerle ya desde acá. Se había cortado el Zoom desde San Juan, estaba ella. Impresionante, ¿no? Sí, impresionante. A mí es un tema que me genera mucho enigma, me interesa mucho entender. Obviamente que para entender todo, realmente como ella lo cuenta, estuvo ahí en esa región, si bien estuvo mucho tiempo en Cisjordania, pero digo, estuvo dentro de Palestina y demás. Es sumamente interesante todo lo que dice y es verdad que uno ve una porción de lo que pasa que obviamente es barbarie, pero bueno, sucede de los dos lados lamentablemente, ¿no? Como es algo de 50 y 50, podríamos decir. Digo, quiero ser cuidadosa con lo que digo, pero bueno, es verdad que hay una estigmatización muy grande
Obviamente los terroristas son terroristas, no importa de dónde seas, pero una estigmatización muy grande al pueblo árabe. Bueno, acá no sucede en está- los aeropuertos, por también supuesto. cuando vas viajando. Desde ya. Acá Melissa Trat está agradeciendo, por supuesto se terminó el Zoom, se nos cortó, pero agradece muchísimo la invitación. Nosotros les agradecemos a ella la claridad a la hora de explicar. A mí me espanta un poco lo que sucede hace tiempo con esta urgencia de no poder dejar que el otro o el que está hablando, esta actitud de opinalogía que hay últimamente en los medios, ¿no? Todos nos convertimos o en médicos cuando está el COVID o en El periodista especialistas. se volvió protagonista de la noticia. Ya Claro, no es, ¿no? Este vedetismo. siempre es, Entonces- yo soy de Israel y yo soy... Y todos empezaron a agarrar eso, digamos, como... Bueno, no sé. Me parece que se corrió un poco del eje... Claro, ¿no? Un periodista tiene el medio de solamente Están es todos, un medio ¿sabes para qué me informar. deprime más allá de este tema en particular de esta guerra? Es que acá se pelean y por ahí están una hora hablando en un programa de quién tuvo la primicia y quién no. Eso me deprime. No lo veo yo. Eso me deprime No lo como veo. periodista, digo. No lo veo. No lo veo. Pero Igual yo de lo todas dije maneras, primero. el tsunami Esmeralda Mitre va a dejar en algún momento un determinado espacio en donde podamos comenzar a entender verdaderamente cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar es transmitir, tenemos la posibilidad de acceder a otra información y nuestra tarea es solamente contarla. No somos ni veedores de la verdad ni tenemos la verdad revelada, ¿no? Obviamente que somos cada uno una construcción en sí misma histórica y por supuesto tenemos nuestras propias, pues somos un conjunto de valores cada uno y vamos a transitar por ahí. Algunas cosas nos van a parecer, qué sé yo, para mí lo que está sucediendo ahora entre Juntos por el Cambio y Milei es una estafa moral, para mí. Para otros considerarán que tiene que ver con una construcción política. Para mí es una estafa moral. Puede ser una estafa moral, pero me parece que acá, bueno, más allá de todo lo que está sucediendo, digo, esta fractura política y demás, siempre, por ejemplo, Javier Milei y Patricia Bullrich se manifestaron su simpatía, más allá de las cosas que sucedieron para la tribuna, diría de alguna manera, pero siempre, históricamente se manifestaron cierta simpatía entre sí. No sé. Sí. A ver, Lo han tampoco la patria no está en peligro, la patria no está en peligro para nada, la patria en peligro estuvo en otros momentos, la patria justamente estuvo en peligro cuando Patricia Bullrich era gobierno, en el 2001, y mataron en Plaza de Mayo, aquí justamente hubo una represión tremenda, ahí sí estaba la patria en problemas, ahí sí, verdaderamente. Así que, pero bueno, no vamos a tratar de ponernos, vamos a evitar un poquito, vamos a corrernos un poco de determinadas y también, ¿sabes qué? revisionismo histórico y vamos a ir un poquito al deporte. ¿Qué te parece? Así nos Sí, iba a calmamos decir un poco. una salvedad, pero bueno, ya está. Decime. No, sí. que digo que se miente mucho también en la información constantemente y es como que Obvio. uno termina repitiendo, ¿no?, lo que te dicen en los canales. Y, por ejemplo, escuché mucho el fin de semana que se decía, digo, a mí, antes que nada siempre lo aclaro porque después viene el hate en Twitter y demás, que no me siento representada por ningún partido político, pero apoyo a la democracia, siempre. Es parte de lo que le pasa a la juventud. Apoyo, no soy tan joven, pero bueno, apoyo fuertemente. Bueno, Celebro millennial. que tengamos 40 años de democracia. Pero trataban de decirte y enchufarte, por ejemplo, en la cuestión de los extranjeros que viven en nuestro país. Decían, lo escuché bastante seguido en Twitter, en televisión, que por culpa de los extranjeros, en parte por culpa de los extranjeros, es que había ganado Massa, porque les dan planes. Eso es No, xenófobo pero, y de una ignorancia tenés total. que saber que el extranjero, solo puede votar el extranjero que es residente. Mi mamá es brasilera, no quiso votar porque no quería votar, pero digo, ella sí puede votar y ha votado en Tiene que otras ser residente. pero es residente Sí, por argentina. supuesto. Si Y no, si no sos podés residente, votar. sos argentino. 14 y Ay, 17 tremendo eso. minutos, ahora 14:30. En un ratito vamos a hablar un poquito de todo esto también. Nos relajamos un poco, pasamos Vamos a buscar el mate. Vamos a poner la pava ahora. Ponga la pava, por favor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma como caminas. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, tu casa brillaba cruzando el mar. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño,
ya no llores más, por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Algo está pasando.
encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Se quiso escapar. 14:33 y nos vamos a ir un ratito a Rosario, vamos a ver un panorama un poquito de todo lo que está sucediendo, pero primero la mejor noticia con el tema del 5G y lo tenemos a Gustavo López desde Rosario para que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió en el día de hoy. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, ahora hicimos un pequeño alto, sí. Hoy teníamos 2 charlas, la primera organizada por el Sindicato de Prensa de Rosario y por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sobre los 40 años de democracia, sí. Y los medios, la comunicación en los 40 años de democracia. Y ahora en un rato tenemos un taller sobre lo mismo, pero dado exclusivamente para periodistas y gente relacionada con la comunicación. Uh-huh. El primero fue una charla abierta y ahora es un taller cerrado sobre los 40 años de democracia y la comunicación y las nuevas tecnologías y las regulaciones. Un debate muy interesante para dar en estos momentos donde pareciera que uno de los conceptos centrales, que es la ética profesional, se ha dejado de lado. Me dejaste picando. En muchos casos.
Me la dejaste picando porque me dejaste la pelota en el área y bueno, tenemos que traer todo lo que vos dijiste, estos 3 pilares, el más importante, el que nos abriga los 40 años de democracia, con un rol muy protagónico que tuvo que ver con el tema de los periodistas, ¿no? El lugar que tuvieron en aquel momento y lo que está sucediendo hoy, y nada más y nada menos que también un Alfonsín que en aquel momento a muchos jóvenes, me autoincluyo, nos trajo esos aires de que era viable tener otro futuro, otra casa que nos abrigue, que nos dé tranquilidad, que nos dé libertad, que nos dé futuro. Y hoy estamos viendo esto, que estamos viendo con la Unión Cívica Radical. ¿Cómo sentís que te retrotrae a este presente con aquel pasado? A ver, yo lo primero que espero es que hoy el radicalismo se pronuncie como mínimo por la neutralidad. Así como Patricia Bullrich, en nombre de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, o de Mauricio Macri, vaya a saber, porque me parece que eso también va a provocar un cimbronazo dentro del PRO. Yo no me imagino a Rodríguez Larreta apoyando a Milei. No, ya dijo que no. Ya dijo que no. Me parece que va a haber una ruptura muy grande. A ver, el radicalismo tiene 2 grandes pilares en el siglo XX. Uno es Hipólito Yrigoyen y otro es Raúl Alfonsín. Para Milei, Hipólito Yrigoyen fue un personaje nefasto, fue el primer populista y el que destruyó la Argentina. Para nosotros, Hipólito Yrigoyen fue quien introdujo el voto secreto y obligatorio, el que permitió que a través del sufragio se constituyera la soberanía popular, fue el que introdujo por primera vez la ley de accidentes de trabajo, el que mantuvo la neutralidad en la guerra, el que creó YPF, la primera empresa pública de combustibles o de petróleo del planeta, fue el que puso el guardapolvo blanco para igualar a los chicos e impulsó la reforma universitaria. Esto es educación pública, esto es soberanía. Ese fue Yrigoyen. Y para Milei, Yrigoyen fue el principio de todos los males. Y después Alfonsín. Alfonsín fue el que hizo, a partir del juicio a las juntas, de la derogación de la ley de autoamnistía, de la derogación del Código de Justicia Militar, el de la creación de la CONADEP, el que fundó una democracia con valores a partir del nunca más. Y Milei reivindica el terrorismo de Estado. Entonces, desde el radicalismo, nadie, en su sano juicio, nadie que efectivamente sea radical, puede apoyar a un golpista, a alguien que dice que esto fue, una guerra y además apoya el secuestro de niños, las torturas, los asesinatos, lo justifica. Nadie desde la reforma universitaria, desde la educación pública o de la Franja Morada puede apoyar a alguien que quiera cancelar las universidades, que cuestiona la educación gratuita. Entonces estamos, o mejor dicho, los que están en la UCR están en las antípodas, así que... Bueno, pero Petri es de la UCR y hoy me parece que acompañó lo que dijo Bullrich. Bueno, a mí me parece La patria está en peligro, dijeron ambos. Yo lo que estoy esperando es un comunicado oficial. Bien. Porque hay muchos dirigentes de la UCR que van a apoyar abiertamente a Massa. Ya lo dijo ayer Federico Storani. Sí. Dijo, Milei es fascista. Sí. Entonces, si nosotros no podemos diferenciar... Sanz también. Fascista, claro, si nosotros podemos diferenciar... Por eso digo, la UCR formalmente, imagino yo, que va a decir no votamos a ninguno, y algunos dirigentes van a decir voto a Massa. Y la verdad que yo dudo que Petri sea radical. Porque para ser radical estás a favor de los derechos humanos, para ser radical estás a favor del juicio a las juntas, para ser radical estás a favor de la educación pública y para ser radical estás a favor de la universidad gratuita. Todo lo contrario a lo que piensa Milei. Habría que preguntarle a Petri, ¿y usted qué piensa de todos estos temas que Milei piensa exactamente lo contrario? Porque en todo caso, si no te gusta Massa, no estés con Massa y no podés estar con Milei. Pero creo que es el principio del fin, no solo de Juntos por el Cambio, porque esto me parece que queda claro, sino de, Macri destruyó a Rodríguez Larreta, destruye a Bullrich y ahora va a destruir lo poco que quedaba. Y queda más claro todavía, es
un proyecto democrático frente a un proyecto autoritario. Esto es lo que se va a definir. Un país que va a entregar absolutamente todo a un país que quiere salir adelante de una situación muy difícil. Porque no es que estamos bárbaros, estamos en una situación muy difícil. Pero bueno, yo espero que el radicalismo se acuerde de Irigoyen y se acuerde de Alfonsín. Estamos hablando con Gustavo López. Ahora en un ratito vamos a hablar también de lo que está sucediendo con esta inversión que llega a la Argentina, que son casi $1 millón. Pero quiero preguntarte, volver a esto, ¿no? Casi te diría con esta historia radical que uno tiene en algunos hogares. Mi padre era un profundo radical, militante. ¿Qué fue lo que sucedió para que hoy, en este momento, se encuentre el radicalismo en esta lupa tan complicada de institucionalidad? A ver, después de la muerte de Alfonsín y sobre todo del gobierno de la Alianza primero y del gobierno de Alfonsín después, el radicalismo, se disgregó y se convirtió en una especie de confederación de partidos provinciales. Lo digo con respeto, ¿no? Uh-huh. No había un liderazgo nacional, de hecho no hubo candidato a presidente del 2003 en adelante, el último fue Moró en el 2003, y a partir de allí fueron segundos de alguna otra fuerza, hasta que vieron que con el macrismo se podía acceder al gobierno. Y la verdad que se aliaron con los únicos que Alfonsín había dicho que no había que aliarse porque era el límite, que era Mauricio Macri, que era la derecha, que era el neoliberalismo. O sea que si ahora, hoy resucita Alfonsín, vuelve a decir, muchachos, este es el límite. Bueno, totalmente. El radicalismo tuvo una recuperación importante en esta elección. Ganó 5 gobernaciones. Exacto. Entonces, me parece que tiene que hacer, hoy la Argentina está necesitando un partido socialdemócrata. Sí. Porque todo se ha corrido a la derecha. Ahora, ojalá que el radicalismo recupere ese rol de partido de la socialdemocracia. Ojalá, pero Gustavo, estás ahí en Rosario, está en ese pago donde mismo Puyaro, que ganó en las PASO, dijo, voy a acompañar a Milei en un balocha. Pegale un llamado, porque es radical. Lo dijo, mira, hoy lo dije en una radio de Rosario. Le dije, espero que Puyaro reflexione. Claro. Yo entiendo que lo dijo porque la elección a gobernador era inmediatamente después de las PASO, que acá, en Santa Fe, había ganado Milei a presidente. Claro. Entonces me parece que hubo especulación política. Ahora, realmente, con lo que yo te dije, que tiene que ver con los derechos humanos, con el juicio a la Junta, Milei desprecia al radicalismo y desprecia a Alfonsín. Milei dijo que fue el peor presidente de la historia y que tenía un Puchinval con la cara de Alfonsín al que le pegaba. Sí. Y después de eso, ¿vos vas a apoyar a Milei? Porque sí, y además en 24 horas, ¿no? Además y además en 24 horas, prácticamente es una estafa moral con el propio electorado, me parece a mí. No, pero por eso yo creo que lo de Patricia Bullrich, que es enviada por Macri, es el acabose. La llamó asesina, la acusó de haber puesto bombas en un jardín de infantes y ahora dice, no, nos perdonamos. Juntos por el Cargo no puede aceptar esto. Juntos por el Cambio no podría aceptar esto. Yo espero ahora la reacción, primero de los dirigentes del PRO, que seguramente no van a acompañar. Segundo, de los libertarios más fanáticos, que hicieron todo esto en contra de la casta y ahora agarraron lo peor de la casta, en términos de ellos. Y tercero, yo espero del radicalismo, una reacción que permita volver a creer en los valores democráticos que lo hicieron grande. Porque si el radicalismo algo tuvo a lo largo de su historia, fue la defensa de la democracia. No puede apoyar a un fascista, no puede apoyar a un nazi, no puede apoyar a alguien que reivindica la dictadura militar. ¿Y qué pasa que está tan silenciado Gerardo Morales? Me parece que como es el presidente del partido y espera organicidad, hoy tienen la reunión. Yo ahora estoy un poquitito alejado porque al haber venido a Rosario y estar en unas charlas, no puedo mirar minuto a minuto qué es lo que va pasando o a qué hora se reunía el radicalismo. Pero ellos tienen una reunión formal hoy
Yo creo que de allí va a salir un comunicado de que no apoyan ni a uno ni a otro, y que van a criticar el apoyo de Bullrich a Milei, y creo que después muchos dirigentes van a salir a decir que apoyan a Massa. Tenés poco tiempo, dos preguntas en una. La primera, ¿no es tibieza del radicalismo la neutralidad? Y la segunda, ¿qué implica esta apertura de sobres del 5G? A ver, no, yo sobre la primera prefiero no opinar. Yo lo único que espero es que digan claramente por qué nos pueden apoyar a Milei. Ese es el primer punto. Uh-huh. No, y esta apertura de sobres significa que entramos de lleno a la tecnología de 5G. Se recaudaron casi 800 millones de dólares, 785 millones de dólares por la licitación, y cada empresa va a hacer una inversión de 1.000 millones de dólares, y entramos en una nueva era tecnológica, y fue un esfuerzo muy grande de nuestra gestión, así que en ese sentido estamos muy contentos. Un placer como siempre, Gustavo, nos conocemos hace tanto tiempo, un placer como siempre, gracias ahí que está en Igualmente. Rosario, un llamado a Puyaro, sentate a tomar un café, ahí en el café de Rosarino que siempre vamos todos, al Cairo, y convencelo, que si hay un lugar radical, justamente es Rosario. Gracias, un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Gustavo López, radical histórico. En este sentido dejó varias frases, ¿no? ¿Usted escuchó alguna? Porque me miraba y me decía, sí. Dijo que Luis Petri no es radical. Terrible, ¿no? Que Luis Petri no es radical y que, bueno, que el voto que a de lo Puyaro... sumo que te puede no gustar Massa, que eso está bien, que sucede así, pero no estés con Milei. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, no sé si en realidad hay veces que cuando se rompe todo, los fracasos... Vuela por los aires. No, y los fracasos están buenos porque uno puede reordenar. Desde los fracasos se construyen los éxitos. Exactamente, se puede reordenar. A lo mejor se da cuenta que el radicalismo estaba en el lugar equivocado, vuelve a tomar un verdadero empujón. Lo que hizo Santoro tiene que ver con esto, con poner en valor el silencio de Morales. Es preocupante, esperemos. Hay mucha organización. Es cierto que el radicalismo tiene la capilaridad, ¿no? En el interior, el radicalismo tiene una capilaridad que no la tiene, casi parecido como tiene el peronismo. Tiene una capilaridad muy orgánica, muy de debate, es sumamente interesante. 14:47, ¿usted tiene algo para decirme? Mucho. Te puedo hacer un resumen de todo lo que queda, pero no sé si hay que ir una tanda o después. Tanda y el espacio de la señora. Todo resumido. Ahí está. Auspició Tercer Tiempo. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Somos número 1 en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. ¡Pequeños grandes hábitos! Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina Ciudad General Oro 690 Cava, Q 30 63 94 53 73 8. En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte nuestros productos mientras cuidamos el planeta.
Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72.000 millones de pesos en beneficios. ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Tenés razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro! Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, seguimos aquí en Tercer Tiempo, lo que les debíamos, toda la columna deportiva. Realmente hay muchas cosas para ir hablando, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Y vamos a arrancar por la selección argentina, por el Papu Gómez, que todavía no está confirmado qué pasó exactamente con él. Digo, confirmado de manera oficial. Obviamente se supo, y él mismo lo contó estos días, que tuvo un control antidoping y bueno, dio positivo. Él hizo un descargo, pero lo que se viene hablando hace mucho tiempo, y justamente después de Qatar 2022, es que el jugador de fútbol había hecho alguna brujería y magia negra hacia sus compañeros. A ver, es incomprobable, no sabemos realmente lo que pasó. Te dicen... Lo que se dice por lo bajo es que esto le habría molestado muchísimo a Lionel Scaloni, pero vamos a escuchar el descargo del Papu Gómez. Hola amigos, bueno, acá recién terminado de entrenar. Como ya todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente en una noche en un ataque de tos de mi hijo más chico, de Milo. Y bueno, obviamente triste y arrepentido, un accidente doméstico. Pero bueno, después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y fuera de la cancha y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo, así que no me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco y bueno, lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros, entrenar con el Monza, jugar con el Monza Bueno, ahí escuchábamos un poco acerca de este descargo que ha hecho el Papu Gómez. Él estuvo en el Mundial de Qatar, no jugó, no lo pusieron. También se dice... Estamos hablando de rumores, ¿no? Es muy difícil, solo ellos saben lo que realmente pasó. Se dice que él facilitó información a la prensa durante el Mundial, que no estaba obviamente autorizado a ningún periodista. Recuerdo que en un momento tuvo una especie de lesión Rodrigo de Paul y se hablaba de que no iba a jugar un partido. Él filtró esa información a un canal. Es lo que se está hablando, hay acusaciones cruzadas, pero lo cierto es que lo limpiaron al Papu Gómez. Vamos a ver realmente, con el tiempo sabremos realmente qué pasó, pero saliendo de esto,
La semana que viene vamos a tener tiempo para hablar más en detalle lo que va a ser la final de la Copa Libertadores el próximo 4 de noviembre en el Estadio Maracaná entre Fluminense y Boca. Va a ser a las 17 horas el partido, pero después vamos a hablar más adelante. Más adelante vamos a detallar qué es lo que se viene, cómo llega cada equipo y demás. Hoy recordemos, hay un partido, hay un clásico muy interesante. Javi acá Martínez seguro lo va a ver. Entre River e Independiente. Duelo de Michelis, duelo Tevez. Me parece que va a estar buenísimo. Creo que Independiente, repuntó desde la llegada de Tevez y demás. Pero River sigue siendo el equipo sensación en la Copa Argentina. Así que va a ser un partidazo. Por otro lado, tenemos el Mundial de Rugby. Termina este fin de semana. Apoyemos a los Pumas que juegan por el tercer y cuarto puesto frente a Inglaterra el próximo viernes, allí en París, en el Stade de France, en Saint-Denis. Qué lugar hermoso, por favor. Uno ve, nunca fui a Europa, pero veo ya los lugares y digo, Francia sería como uno de los lugares que me encantaría conocer. Pero la cuestión es que los Pumas juegan la revancha con Inglaterra porque fue el primer partido que tuvieron en el Mundial, el único, el que perdieron ese día, un partido que realmente era para el olvido. Pero nos ilusionamos por llegar al bronce, ojalá así sea. El equipo argentino va a salir con 3 modificaciones respecto a la derrota en la semifinal frente a los All Blacks. Y por otro lado, la final del Mundial va a ser entre 2 equipos que fueron 3 veces campeones del mundo. Estoy hablando de Sudáfrica y estoy hablando de Nueva Zelanda. Así que eso va a ser el sábado a las 4 de la tarde. Un partidazo realmente. 2 equipos que... Nada, si quieren ver rugby del bueno, vean a Sudáfrica y a Nueva Zelanda, que son los mejores. Así que esa va a ser la final. Después también, cuando sepamos la decisión del Tribunal de Disciplina de la World Rugby, vamos a saber realmente si hubo un caso de discriminación o no en la semifinal entre Sudáfrica e Inglaterra, de un jugador sudafricano hacia un jugador inglés. Lo sabremos en estos días porque ahora están investigando qué es lo que sucedió realmente. Así que, me parece que esa es toda la información. Y al mismo tiempo, estén atentos a los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Chile. La Argentina ya tiene un par de medallas, por ejemplo, 2 de oro. Hoy es el 8º día de estos Juegos en Santiago de Chile. La Argentina tiene 2 medallas de oro, por ejemplo, en wakeboard. Así que, nada, vamos a seguir de cerca. Wakeboard? Y es no sé cómo explicar el deporte. Posta que no sé. Estás con una tabla en el agua. Y tienen 2 medallas de oro los argentinos. Hay 2 medallas de oro para Argentina. ¿Por qué estamos en todos los lugares? Explícamelo. Estamos en el podio de... Perdón, necesito cerrar este programa con Argentina al palo. Necesito cerrar este programa con la Argentina al palo. Porque sí, hermana, o sea, Messi, el Papa... ¿2 medallas de oro en dónde? En wakeboard, en los Juegos Panamericanos. 2 deportistas argentinos ya tienen la de oro. Recordemos que falta todavía, se va a jugar una semana más de estos Juegos. El rugby va a estar la semana que viene, el 3 y el 4 de noviembre. Pero por lo pronto hay un medallero, hay medallas de bronce, hay medalla de plata. Después vamos a estar detallando. Argentina no está en el podio, digamos, en estos Juegos. Está, creo que en el ranking se ubica en 8º puesto. Estaba primero Estados Unidos, México... Pero hay medallas que vienen a la Argentina, así que me parece más que alentador para el país. Me parece fantástico. Bueno, señores, así tuvimos de todo. Está la Piñeiro, pero no va a tener tiempo. Así que nos vamos con la argentinidad al palo. Si podemos, porque de eso se trata. Además, Gelatina, este programa que es tan divertido, de jóvenes, hay un interesantísimo jingler que está con el tema de la argentinidad al palo. Señores, dicho todo esto, no sabemos en esta novela intitulada Bullrich, atendeme el teléfono, Milei, te amo tanto, ayer te pegué, pero hoy te amo. Nosotros dentro de una semana nos volvemos a encontrar. No sabemos si Bullrich seguirá, si Milei la condecorará. Capaz que se casa con Bullrich y deja a Fátima. Todo eso en la revista Hola, acá en la Argentina, acá en Ecomedios. El próximo miércoles. Gracias, Javi, por todo. Te quiero un montón. Gracias. Gracias, Sofi. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.